Bueno, ya hemos conseguido cosas del directo que no entiendo, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y podemos compartir con las dos redes, con Instagram y con Facebook. Así es que, pues bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Bueno, buenas noches a los que estáis aquí compartiendo estos momentos desde Europa y buenas tardes para los que también estáis desde el otro charco, desde el otro lado del charco, ¿no? Desde Latinoamérica, a todos los países de habla hispana. Bienvenidos una noche más o una tarde más, este jueves 8 de julio, al estudio del Evangelio según el Espiritismo. Bueno, quería ante todo empezar dándoos las gracias por poder estar aquí compartiendo estos minutos de estudio, poder compartir esta, estas enseñanzas tan bonitas, que son tan importantes para nuestras vidas. Hola, buenas noches, Eloísa. Buenas noches, gracias por estar ahí desde Brasil. Muchísimas gracias. Boa noite. Eh, Nada, eso, compartir. Gracias por estar aquí compartiendo estos minutos. Y también quería empezar, así como hemos empezado, como hemos estado viendo unas otras veces en las clases, ¿no? Eh, Todas las entidades, los espíritus que se acercan aquí para el estudio, ¿no? Lo importante que es, ¿no? La dimensión que esto supone, ¿no? De aprendizaje. Así es que yo quería pedir a las entidades, a los espíritus evangelizadores que ya sabemos que se acercan, que vienen con nosotros a compartir estos momentos, a estos queridos profesores que están con nosotros, que puedan ayudarnos para esclarecernos, para poder comprender un poco más, para poder ir poco a poco retirando este velo de nuestros ojos, que podamos ir comprendiendo mejor las cosas y sobre todo poder llevarlas a la práctica en nuestro día a día, en nuestra vida, con nosotros mismos y con las personas que compartimos la vida, ¿no? En estos momentos. Así es que, hola Alba, buenas noches. Vamos a pedir a eso, a la espiritualidad amiga, a estos queridos profesores que estén aquí con nosotros compartiendo estos momentos. Bueno, hoy vamos a dedicar la clase a poder poder finalizar el capítulo 1. Yo no vine a destruir la ley y hoy vamos a hablar sobre el ítem 9, que son las instrucciones de los espíritus. El ítem 9 y el ítem 10 y 11. Sí que quería hacer un pequeño esclarecimiento para aquellas personas que no sepan todavía cómo se maneja el Evangelio según el Espiritismo. Hacia el final de los últimos ítems de cada capítulo tienen instrucciones de los espíritus. ¿Y esto qué quiere decir? Pues son esclarecimientos, explicaciones para poder comprender mejor el capítulo, ¿no? Del que se trata. Y en este caso es, pues eso, son comunicados, son mensajes que nos han dejado los espíritus a través de los mediums, ¿no? Entonces, pues eso, es importante que sepamos eso, que por ejemplo, en este caso, en el capítulo primero, las instrucciones de los espíritus, la primera instrucción viene a través de un espíritu israelita, Mulhouse, en el año 1861. La siguiente, la siguiente instrucción viene a través de Fenelon. Y la última, a través de Erasto, discípulo de San Pablo, para que veamos que en cada capítulo el final siempre va a venir a través de algún mensaje de alguna entidad, ¿de acuerdo? Y pues, ver la importancia de que el primer mensaje o primera instrucción vino a través de un espíritu israelita, muy importante. Bueno, no sé si habéis podido ir haciendo
ir haciendo las cuestiones que os mandamos. Quería saber si podíais escribir aquí y poder tener este feedback con vosotros, saber si a ver si habéis ido pudiendo leer el capítulo primero, si habéis ido leyendo las cuestiones, las preguntas que nos planteaban para poder hacer esa revisión, ir pudiendo meditar y quería saber, pues eso, que cada uno pudiese ir escribiendo pues lo que ha sentido, lo que le ha llamado la atención. Muy bien, Neide, tú sí que has podido, me alegro muchísimo, eso es importante. Muy bien, muy bien. Es importante que podamos eso, tener un cuaderno para este trabajo, para el estudio del Evangelio y que podamos ir anotando las preguntas, o sea, las respuestas, ¿no? Que podamos ir anotando pues nuestras observaciones, aquello que no nos ha quedado claro o cualquier cosita. Perfecto, Teresa, muchas gracias. Bueno, pues el capítulo, perdón, el ítem 9. Básicamente el 9, el 10 y el 11 es un resumen de lo que hemos visto a lo largo de todo el capítulo primero. Y es, pues eso, el resumen o el concepto de ese enlace o esa unión entre lo que es la ciencia y la religión, que es el espiritismo. El espiritismo es esa unión, ese resultado de la unión entre ciencia y religión y la importancia, ¿no?, que ello supone para poder tener un mayor esclarecimiento y tener sobre la moral cristiana, ¿no? Tener una mayor comprensión sobre... Buenas noches, Luciana. Gracias por estar aquí en estos momentos. Poder tener esa mayor comprensión para poder tener una mayor comprensión sobre esa moral cristiana que tanto necesitamos para hacer esa reforma íntima que hemos ido viendo a lo largo de este capítulo y que vamos a ver a lo largo de todo el estudio del Evangelio. Vamos a ir leyendo el ítem, algunas líneas, no todo, pero sí que sería importante si podéis ir acompañando la lectura con el libro, si lo tenéis a mano. La nueva era. Dice, Dios es único y Moisés, el Espíritu que Dios envió en misión para darlo a conocer, no solo a los hebreos, sino también a los pueblos paganos, es decir, a todo el mundo. El pueblo hebreo fue el instrumento del que Dios se valió para hacer su revelación a través de Moisés y los profetas, y las vicisitudes de este pueblo estaban destinadas a impresionar los ojos y hacer caer el velo que escondía la divinidad a los hombres. Es decir, ya en aquel entonces, en aquella época, como dijimos, en aquella época, ¿no?, en el que no todo era comprendido y que no todo era posible comprenderlo en aquel entonces y que muchas cosas no fueron reveladas o fueron cubiertas por este velo, pues ya desde aquel entonces se fueron descubriendo cositas, ¿no? Que poco a poco desde entonces pues se han ido mostrando, se han ido retirando ese velo, de tal manera que gracias a Dios, luego a través de la tercera revelación, que es el espiritismo, se ha ido pudiendo esclarecer mucho más a través de las explicaciones de los espíritus, ¿no? Dice, los mandamientos de Dios dados por Moisés traen el germen de la más amplia moral cristiana. Es decir, ya Moisés nos trajo esa semilla que poco a poco, pues bueno, se plantó, ¿no? Y poco a poco fue brotando, germinando y llegando hasta nuestros días, ¿no? Y es eso lo que dice, de la más amplia moral cristiana. Ya en el mensaje ya fue dado en aquel entonces. Que no fuera comprendido en su totalidad, evidentemente, ni hoy en día tampoco es comprendido en la totalidad, pero bueno, vamos siendo esclarecidos, ¿no? La sociedad, nuestro entendimiento va siendo mayor para ir comprendiendo, ¿no?, este aprendizaje.
Dice, la moral enseñada por Moisés era apropiada al estado de adelanto en el que se encontraban los pueblos, evidentemente, que fue llamada a regenerar, y esos pueblos, medio salvajes en cuanto al perfeccionamiento de su alma, no habrían comprendido que se puede adorar a Dios de otro modo que por los holocaustos, ni que se necesitase perdonar a un enemigo. Es decir, en aquella época pensar en el perdón de las ofensas o pensar en perdonar a quien nos ha golpeado la mejilla, ¿no? Y poder responder colocando la otra mejilla, aquello en aquella época era impensable. Incluso hoy en día muchísimas veces también no se concibe, ¿no? Eh, y también el poder pensar que todos esos holocaustos que en aquel entonces y que luego también en la venida de Jesucristo, ¿no? También cuando vino, ¿no? Y que murió en la cruz y resucitó, ¿no? Pues eso, que ya estamos en época de no necesitar de ese tipo de holocaustos o de formas de actuar, ¿no? Es decir, ya no es necesario que vuelva Cristo para volver a morir, ¿no? Ya sabemos que no murió, pero a no morir en la cruz, ¿no? Ya no es necesario todo esto. Su inteligencia notable desde el punto de vista de la materia, y aun respecto de las artes y las ciencias, estaba muy atrasada en moralidad, y no se habrían convertido bajo el imperio de una religión enteramente espiritual. Lo que hemos dicho, eh, en aquella época no se estaba todavía preparado espiritualmente para poder comprender, para poder desvelar todo el mensaje, ¿no? Muchísimas cosas, no, aunque se hubiesen desvelado, no se hubiesen comprendido o se hubiesen tergiversado, se hubiesen comprendido de otra manera. Cristo fue el iniciador de la moral más pura y más sublime, la moral evangélica cristiana, que debe renovar el mundo, aproximar a los hombres y hacerlos hermanos, que debe hacer brotar de todos los corazones humanos la caridad y el amor al prójimo, y crear entre todos los hombres una solidaridad común. Es la ley del progreso a la que está sometida la naturaleza, que se cumple, y el espiritismo, como hemos dicho antes ya en las otras semanas, el espiritismo es la palanca que Dios, de la que Dios se ha hecho, o de la que Dios se sirve para hacer avanzar a la humanidad. Es la palanca, como hemos dicho, esa alianza entre la ciencia y la religión. Y es esa palanca que hace pues eso, que podamos progresar, que podamos alcanzar esa moral cristiana. Por eso que el estudio, la importancia de poder hacer el estudio, de poder participar cada semana es tan importante, no solamente por nosotros, sino por lo que ello puede suponer para nuestro entorno y también ya sabemos que para la espiritualidad que está aquí acompañándonos. El estudio del Evangelio es una invitación para que caminemos, que demos los primeros pasos hacia esa moral de Cristo, de Cristo y con Cristo. Volvemos a hablar de que el espiritismo es la palanca de la que Dios se sirve para hacernos progresar. Allan Kardec decía que mientras estudiásemos, nos reuniésemos para estudiar, el espiritismo estaría vivo. De lo contrario, moriría. Por eso la importancia del estudio. Ya hemos dicho en otras ocasiones que solamente a través del estudio, de poder conocernos mejor, de poder ir aprendiendo, de poder interiorizar cada conocimiento y de poder hacer esa reforma íntima, que es un trabajo personal e individual, podremos en un futuro alcanzar el reino de Dios. Y solamente es a través de este trabajo, a través del estudio. Entonces, de verdad que seamos conscientes, ¿no? de la gran importancia que es poder estudiar. Estamos moralmente estancados, ¿no? Llevamos ese estancamiento traído de siglos pasados, ¿no? De todas las encarnaciones anteriores. ¿Cómo vamos a salir de esta
de este estancamiento moral, ¿no? De esta edad moral que traemos, ¿no? De las vidas anteriores. Pues a través eso, de la alianza entre la ciencia y la religión, a través del espiritismo. Jesús nos está invitando a que creemos el hábito de un nuevo hombre con nosotros, la importancia de reunirnos, de crear colectividad, de crear grupo, de poder participar de la casa espírita, de poder acudir, de poder ir a tomar, de escuchar el evangelio, la palabra, de poder tomar un pase, de la importancia del templo interior, de cada uno interior y del exterior, ¿no? De poder acudir al centro. A través del estudio vamos a ir convirtiéndonos y poder ir alcanzando esa puerta que es Jesús. Porque Jesús, cuando Él resucitó y se presentó primero ante María de Magdalena, Él se quedó quieto, ¿no? Se quedó, no fue a María Magdalena, sino que María Magdalena fue quien llegó, fue quien fue a, perdón, es ella quien fue a Jesús y no Jesús a María. Con esto que queremos decir que nos corresponde a cada uno de nosotros el hacer este camino, el iniciar el camino, el crear el camino. No hay ningún camino hecho, sino somos nosotros los que debemos hacerlo. Y somos nosotros los que debemos llegar y tocar a la puerta, porque es Jesús esta puerta y es tocándola que Él nos abre la puerta y podremos pasar. Pero somos nosotros los que debemos hacer este trabajo interno. El estudio es progreso. Por eso la importancia siempre de Allan Kardec, de la importancia del estudio. Luego más adelante dice: un día Dios, en su caridad inagotable, permitió al hombre ver que la verdad disipaba las tinieblas. Ese día fue el advenimiento de Cristo. Después de la luz viva, es decir, después de Jesús, de que Jesús se marchase, volvieron las tinieblas. El mundo, después de las alternativas de la verdad y la oscuridad, se perdió de nuevo. Entonces, a semejanza de los profetas del Antiguo Testamento, los espíritus se ponen a hablar y nos advierten: el mundo está conmovido en sus cimientos, el rayo rugirá, estad firmes. Debemos estar preparados, debemos estar alerta, ¿no? de todos estos embistes que siempre hay. Entonces vamos a estar ahí firmes en nuestro propósito. Luego más adelante hay una lectura, hace una referencia. Así aquí. Antes de acabar el ítem 10, en el 1, 2, en el segundo ítem, en el segundo párrafo del ítem 10, nos habla sobre las vírgenes locas que estaban desprevenidas a la llegada del esposo. Hace esa referencia. Y quería leeros de la Biblia, que es muy pequeñito el texto, para aquellos que no sepáis a qué hace referencia este fragmento de las vírgenes, que es la parábola de las 10 muchachas. Si queréis tomar nota, está en Mateo 25, del 1 al 13. Y dice así: entonces el reino de Dios será semejante a 10 muchachas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias llevaron sus lámparas, pero no se proveyeron de aceite, mientras que las sensatas llevaron las lámparas y aceiteras con aceite. Como tardara el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya está ahí el esposo, salid a su encuentro.
Entonces se despertaron todas las muchachas y se pusieron a aderezar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: «Dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se apagan». Las sensatas respondieron: «No sea que no baste para nosotras y vosotras. Mejor es que vayáis a los vendedores y lo compréis». Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban dispuestas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras muchachas, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Y él respondió: «Os aseguro que no os conozco. Por tanto, estad en guardia, porque no sabéis el día ni la hora». Entonces, es una maravillosa lectura, la verdad, y muy esclarecedora. Nosotros somos esas novias, ¿no? Esas muchachas, esas doncellas. Y tenemos que ver dónde queremos estar, si queremos ser las novias sensatas o las novias necias. Tenemos que tomar esa decisión, tenemos que dar ese paso y bueno, y tenemos que estar preparados para cuando se nos llame, para poder pasar la puerta. Tenemos que estar preparados. No sabemos, como ahí dice, cuándo, cuándo se va, cuándo va a aparecer, ¿no? El novio, Jesús, cuándo va a aparecer y nos va a llamar para que podamos acompañarle. Entonces, vamos a hacer lo necesario para estar preparados, para tener ese aceite en la lámpara, para que no se apague la lámpara y podamos seguir caminando día tras día, formándonos. Es muy interesante. Eh, Repito, parábola de las 10 muchachas, Mateo 25, del 1 al 13. Muy, muy bonito el pasaje. Luego allí más adelante, acabando el ítem 10, pone: la nueva cruzada comenzó. San Bernardos modernos, mirad y marchad adelante. La ley de los mundos es la ley del progreso. Los San Bernardos modernos somos los apóstoles nuevos, ¿no? Los modernos, los espíritas. Entonces se nos está llamando, pues eso, para que iniciemos esta cruzada, para que seamos de verdad esos apóstoles, esos discípulos que siguieron a Cristo en un principio, ¿no? Y que no solamente escucharon su palabra, sino que le dieron cumplimiento y la llevaron allá donde fueron y la practicaron. Y luego, pues el último ítem es el ítem 11, que está firmado por Erasto, discípulo de San Pablo. Y bueno, aquí nos habla un poquito de San Agustín, que también sería muy bonito que pudieseis buscar un poquito sobre la vida de San Agustín, cómo fue. Fue un firme apóstol y defensor del cristianismo. Le ocurrió un poquito como a Saulo, que luego fue San Pablo. Eh, Al principio no era creyente, no era cristiano, ¿no? Y bueno, su madre, que luego fue Santa Mónica, ahí habla un poquito pues, de esa madre que oraba por su hijo, ¿no? Para que un día pudiese, pues eso, seguir la palabra de Jesús, seguir la doctrina, ¿no? De Jesús, de Dios. Y te digo porque sí que sería bonito que pudieseis de verdad aprender un poquito, leer un poquito, ¿no? No vamos a leer la biografía entera de- de San Agustín, ¿no? Pero sí, es interesante ver, ¿no? Cómo van saliendo
los padres de la Iglesia, ¿no? Vamos aprendiendo de él. Y bueno, simplemente aquí pone, ¿acaso San Agustín viene a destruir aquello que edificó? Seguramente que no, pero como tantos otros, ve con los ojos del espíritu lo que no veía como hombre. Su alma libre entrevé nuevas claridades y comprende lo que no comprendía antes. Nuevas ideas le han revelado el verdadero sentido de ciertas palabras. En la tierra juzgaba las cosas según los conocimientos que poseía, pero cuando se hizo para él una nueva luz, pudo juzgarlas más juiciosamente. Ahora que el cristianismo se le presenta en toda su pureza, pudo hacerse el propagador del espiritismo, porque ve en él el cumplimiento de las cosas predichas. No hace otra cosa que conducirnos a una interpretación más sana y más lógica de los textos. Entonces, pues bueno, aquí es eso, aquí nos está hablando eso de que cuando solamente nos fijamos o como aquellas personas que son materialistas, es decir, que no creen en la reencarnación, solo creen en esta encarnación, en esta vida, en esta existencia, cuando solo vemos eso y cuando luego somos conscientes de que hay un mundo espiritual, pues se comprende muchísimo mejor las cosas, ¿no? Y se comprende que al fin y al cabo tenemos que hacer todo lo posible, ¿no? Para poder superarnos y, como hemos dicho antes, poder llegar a ese reino, al reino de Dios y estar con Él. Así es que, pues bueno, vamos a ir perfeccionándonos, vamos a ir puliéndonos, vamos a ir desgastándonos, ¿no? Y quitándonos las capas para poder llegar a la verdadera esencia, a la verdad, y que podamos ir, pues eso, practicándolo y llevándolo en nuestro día a día, que es lo más importante. Así que nada, os animo a que ya hemos acabado el primer capítulo y os animo a que podáis, pues eso, coger esas preguntas que os pasamos al principio del inicio del capítulo, que podáis ir leyéndolas, que podáis sacar vuestras conclusiones, que podáis sacar vuestras dudas, vuestras observaciones, que podáis ir, pues eso, tomando nota y nada, ir poco a poco, sin mucha prisa, sin mayor pretensión, porque a lo largo del estudio del libro del Evangelio iremos comprendiendo muchas más cosas que ahora, en el inicio, pues no nos es posible, ¿no? Así es que de verdad que no tengamos prisa en comprender, sino poco a poco se irá desmenuzando todo este bello conocimiento que tenemos entre manos. Así es que muchísimas gracias de todo corazón a todos vosotros por estar aquí, en esta pequeñita familia que se está creando, que es maravillosa, esta pequeñita comunidad. Os pedimos, como siempre, que podáis compartir con todas las redes sociales, que sea posible en YouTube, en Facebook, en Instagram, todos aquellos que tengáis esa disponibilidad, que podamos compartir con todas las personas, que pueda llegar este mensaje de verdad, que pongamos la candela ahí encima de la mesa, que no la escondemos, que tengamos esos candiles, esas llenas de aceite, que no estén vacíos ni semivacíos, que estemos dispuestos. Y nada, muchísimas gracias de todo corazón y, por supuesto, gracias a la espiritualidad que hace posible este trabajo, que podamos estar aquí cada semana. Gracias de corazón a todos. Buenas noches, buenas tardes a todos. Mucha paz. Buenas noches y buenas tardes. Gracias de verdad. Muchísimas gracias.